grabar. Listo, ya se está grabando, así que cuando quieras. Bueno, hola chicos, buenas noches, buenas tardes, noche. Mi nombre es Graciela Fernández, yo soy de la comisión de los miércoles de 17 a 19. Y bueno, hoy vamos a ver el Michel Henry, que es uno de los textos que está en el programa, que se llama La vida, la muerte, Marx y el marxismo. Michel Henry fue un filósofo y novelista contemporáneo, nació en 1922 y murió en 2002, nació en Vietnam y murió en Francia. Él era de origen francés, pero fue muy estudioso de la filosofía oriental. Y él es famoso por la filosofía de la afectividad, que pensaba que el sujeto es autoafección. ¿Qué sería la autoafección? Es el método donde se manifiestan los sentimientos. El sentimiento, decía Henry, es la esencia de la realidad. Así explicaba, de esta manera explicaba la fenomenología, porque él era fenomenólogo, ¿no? Opinaba que el ser es en virtud de su aparecer, de su afectividad. Esto, por supuesto, que se opone a toda objetividad. Él decía, si somos sujetos, somos lo que afectivamente somos como sujetos. Y no existe la objetividad, porque todo está relacionado con los afectos. Él estudió 10 años El Capital de Marx porque le llamaba la atención el fracaso del comunismo y el socialismo en todos los países del mundo, ¿no? El fracaso de estos gobiernos, porque predominó en sí el capitalismo. Entonces él desarrolla esta filosofía de la afectividad profundamente original, ¿no? Que llevó a término el proyecto de la fenomenología, que son los fenómenos tal y cual se muestran en nuestra conciencia, la fenomenología. Él decía, el sujeto es autoafección pura, es la manera que se manifiestan los sentimientos. El sentimiento es la esencia y el ser último de toda realidad. Y Marx, que fue un pensador de la vida, no fue un economista, sino que fue un filósofo, y él cuando se recibió hizo su tesis sobre Epicurio, que era sobre la felicidad, porque lo que le interesaba era el bienestar de la sociedad, de las personas, ¿no? Entonces Henry, como fenomenólogo, que estudiaba la esencia de las cosas y el efecto de las cosas, este fenómeno denominado marxismo, al que él criticaba, porque consideraba que los marxistas no habían interpretado bien a Marx, y su pensamiento, ni a Marx ni a su pensamiento, sino que decían que habían hecho una mala interpretación, ¿no? Entonces afirmaba que como toda doctrina, sufre sus modificaciones, y a medida que va siendo reinterpretada, a veces va siendo mal interpretada, ¿no? Y pone el ejemplo de la doctrina a lo largo de los años, lo que pasó con la religión. Bueno, en esta mal interpretación que él consideraba que se había hecho de la doctrina del marxismo, hay varios términos, como por ejemplo lo que es materialismo, praxis, todas esas, yo lo expliqué el otro día a los chicos en el práctico, que están esas palabras que están mal interpretadas, ¿no? Como praxis, por ejemplo, que no es ni más ni menos que la vida misma, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ir viendo porque sería como explicar qué es la teoría de la afectividad, ¿no? ¿Qué fenómeno es el de la conciencia, el sujeto y objeto? Entonces, para hacer un recorrido más exhaustivo, lo vamos a trabajar desde un ejemplo concreto. Porque por naturaleza, los sujetos las personas somos sujetos, comunicación y emoción. Y a lo largo de los grandes acontecimientos políticos y sociales, como revoluciones, guerras, tienen detrás individuos moviéndose en masa o caminando solos por la vida. En este caso, vamos a analizar dos fenómenos y haciendo un paralelo con todo lo que fue analizando Henry desde el texto de Marx.
Uno es la revolución industrial y el otro, que es el que estamos atravesando, que es la revolución tecnológica, ¿sí? En ambos vamos a hablar sobre los sujetos, sus emociones y la comunicación. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. La revolución industrial fue un proceso de cambio económico y técnico originado y desarrollado en Gran Bretaña entre 1780 y 1850, que se extendió a toda Europa continental y a otras partes del mundo. La segunda fase fue entre 1850 y 1895, que incluye un mayor número de países y se caracteriza por el aumento y diversificación de la tecnología, con profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida humana. Esto es lo que más nos interesa a nosotros, estas transformaciones. Todos estos datos, todas estas eran personas viviendo, sintiendo, transformándose y transformando el mundo, tal y cual había sido hasta ese momento. O sea, hasta ese momento el mundo de una manera, y a partir de la revolución industrial los cambios fueron enormes. Si bien fue un proceso gradual, derivado de los avances científicos de etapas anteriores, con la industrialización en Inglaterra se desarrolló una sociedad más compleja, pero sobre todo se creó una estructura social nueva y mucho más dinámica. La revolución industrial provocó que la sociedad inglesa deje de estar constituida por estamentos, grupos cerrados determinados en gran medida por el nacimiento y con una función prescripta todavía por la tradición feudal, ¿no? Para convertirse en una sociedad integrada por clases sociales. O sea que hasta a partir de ahí había una posibilidad de un ascenso social, cosa que antes no existía eso. Empezaron a haber grupos abiertos, determinados fundamentalmente por la actividad económica y los ingresos que éstas les otorgan, ¿no? El dinero llega a ser un elemento esencial para ubicar a las personas en los diferentes niveles de la sociedad y por lo tanto se hace posible la movilidad social. Es decir, en la escala social es una situación inconcebible en la estructura de la sociedad feudal. Esto, como dije antes, en la sociedad feudal era imposible. Bueno, en medio de estos cambios graduales y estructurales había gente. Y esa gente iba sintiendo. Y como expresa Michel Henry, en el capítulo que ustedes tienen que leer, refiriéndose a la obra de Marx, mientras que toda forma, decía Henry, superior y elaborada de la comprensión que el hombre tiene de su relación con el mundo, toda religión, toda mitología, toda moral, toda concepción del mundo, solo influye poco a poco por mediación de las conciencias sobre el modo de vida. Uno se encuentra aquí en presencia de un fenómeno absolutamente excepcional, la acción directa, decisiva y brutal de una filosofía sobre la realidad, en su sentido más trivial y más profundo, sobre la realidad cotidiana. También agregaba Henry que sería mucho más creativo observar sobre los pueblos que han pretendido organizarse y construir su destino sobre lo formulado por Marx. La sociedad económica, social, cultural, todo esto más interesante que sobre la obra en sí, ¿no? Esta doctrina que según Henry fue distorsionada por los marxistas, tanto como lo son todas, inclusive la invención del cristianismo por el pensamiento griego. ¿Pero qué lo llevó a Marx a escribir El Capital? ¿Qué lo movilizó a luchar por los trabajadores? Un cambio que estaba atravesando la sociedad en la etapa en que él había nacido. Y esa etapa fue precisamente de la que venimos hablando, ¿no? En la Revolución Industrial. Porque no nos olvidemos que las injusticias sociales que surgieron con el nacimiento de la Revolución Industrial, los cambios de paradigmas de una sociedad que su única fuente de vida era el campo, ahora tenía que convivir en ciudades
que se iban organizando al compás de los grandes inventos y de la nueva organización social. Y si bien esto trajo calidad de vida, también había mucha pobreza y la explotación del hombre por el hombre, las camas calientes, la falta de descanso, el aumento de la población, ya que se redujo la mortalidad y aumentó la natalidad. Todo este crecimiento demográfico se convirtió en un serio problema socioeconómico. En medio de todo esto había gente sufriendo, viviendo y sintiendo, ¿no? Entonces, cuando Marx habla de material, y acá es una de las críticas que hace al marxismo de su mala interpretación, él dice que es un adjetivo, porque lo considera la realidad, pero no la realidad de la que habla la ciencia, sino que por material se refería a la realidad que somos nosotros y de la cual hacemos en nosotros mismos la prueba inmediata, la vida fenomenológica individual. ¿Pero a qué se refería Henry con fenomenología? A la esencia de las cosas, a la relación que hay entre los hechos. Es decir, que se refería a los fenómenos y el ámbito en que se hace presente esa realidad, que sería la conciencia. Entonces, el fenómeno sería en este caso la vida espiritual de las personas, la esencia. Esas personas que fueron atravesadas por los hechos y el ámbito que se hacía presente. Esa realidad que sería la conciencia de los ciudadanos en la Revolución Industrial. Como Marx basó su filosofía en la realidad, esa realidad no es la economía ni la sociedad, sino que es la praxis individual, que es la vida misma. Entonces, en medio de la vida de esas personas sintiendo y actuando, adaptándose como podían a los enormes cambios sociales, políticos, económicos, culturales, si bien fueron graduales, eran enormes con respecto a la vida anterior de la Revolución Industrial. Entonces, esto que se podría denominar, en palabras de Marx, materialismo histórico, que era en términos de la ideología alemana, pero que Marx lo definió como los hombres sufriendo y actuando, los individuos vivos, que son y deben necesariamente ser primero una historia y una sociedad, de la necesidad y del trabajo, de la producción y del consumo, porque Marx fue eso, un pensador de la vida. Entonces, ¿cuál era en ese momento una de las tantas preocupaciones de estas personas, que eran tan emocionales como todos los sujetos lo fueron a lo largo de la historia? Solo que construidos bajo un paradigma social que se iba modificando. Por ejemplo, la invención y uso de la máquina de cargar la lana, ¿no? Que, bueno, todos se acordarán de historia, que trae como consecuencia una reducción de mano de obra. Inspira a los obreros a tener que convertirse en una carga para el Estado, porque una sola máquina vigilada por una persona adulta y manejada por 5 o 6 niños realiza el trabajo de 30 hombres operando el método antiguo. Entonces, peligraba el trabajo artesanal y con él la fuente de subsistencia de la mayoría de ellos. Todos los negocios serán acaparados por unos pocos empresarios poderosos y ricos. Un gran número se había quedado ya sin trabajo y sin pan. Entonces, es muy interesante destacar que en palabras de Henry, aclarando lo que significaba para Marx el sujeto y su diferencia con el objeto. El que desea, decía, el que tiene hambre, el que lleva un fardo, el que talla la piedra, el que despliega su cuerpo, según uno de sus poderes, no instaura entre él y su deseo o su esfuerzo ninguna distancia en favor de la cual le sería posible escapar a lo que hace o a lo que es. Porque es pasivo ante su propio ser, se acepta para poder ser lo que es.
Y a esta relación del hacer con el ser es lo que Marx denominaba la praxis, que es la vida misma del ser actuando en ella. Frente a esta espiritualidad que caracteriza a los sujetos, están en juego las emociones. ¿Pero qué son las emociones? Manejan nuestra vida, nada más y nada menos que eso. Tomamos decisiones en función de si estamos contentos, enojados, tristes, aburridos o frustrados. Elegimos... ¿Se escucha bien? ¿Hasta ahí va bien? Se escucha bien, Graciela, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, sí. Elegimos nuestras actividades y pasatiempos basándonos principalmente en las emociones que nos sobrevienen en cada momento y nos llevan a realizar una determinada acción. Una emoción es un estado psicológico complejo que implica 3 componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o expresiva. Las emociones también pueden causar reacciones fisiológicas importantes: dolor de estómago, palpitaciones, transpiración, falta de aire. Son controladas por el sistema nervioso, ¿no? Entonces, es la amígdala del cerebro, parte del sistema límbico, que tiene un papel importante en estas emociones. Entonces, todo esto es para que tomemos conciencia que los sujetos atravesados por la vida misma, vamos siendo parte de esta y dejando la marca. En la actualidad, estamos transitando la revolución tecnológica, donde los cambios no son graduales, son muy veloces. ¿Esto qué significa? Que los sujetos nos tenemos que ir adaptando mucho más rápido de lo que nuestras emociones pueden elaborar. Entonces, la tecnología cambia tan velozmente que a lo mejor no alcanzamos a manejar una red social que ya quedó desactualizada y aparece otra. Lo mismo con un programa en la computadora o con la inteligencia artificial. Mientras tanto, esta praxis de la que habla Henry, según Marx, y que es individual, es a su vez corporal, es una subjetividad orgánica. Esta praxis concreta, esta subjetividad orgánica, se transformará en el capital, en el trabajo vivo. Esto quiere decir que lo que es válido para uno, en palabras de Marx, en el Capital que él escribió, ¿no? Decía, lo que es válido para un obrero, lo es para el trabajo de la clase obrera en su conjunto. Si por esos años era considerado de esa manera, en la actualidad, donde la comunicación es mucho mayor, la globalización es enorme, lo que es válido para uno con respecto a la tecnología, lo es para todo un continente, o para todos los continentes, mejor dicho. Mientras el marxismo clásico es una doctrina política, el marxismo de Marx es una filosofía de la realidad. Esa realidad no es la economía ni la sociedad, sino la praxis individual, decía Henry. También Henry contemplaba con inquietud el mundo del siglo XX porque decía que no se admite que haya hombres que mueran de hambre, que persista la miseria en un mundo desarrollado, sino que este mundo, decía, cansado de todo, perdió la fe en sí mismo y en su identidad. Pero la solución no está en la muerte, ni en una revolución cultural pseudo-marxista, decía él. Como dijo Marcuse, Marcuse había dicho que la solución era una revolución pseudo-marxista. Esto lo afirma Henry, ¿no? Sino en un retorno a la vida, como decía Marx. Y acá lo reivindica Marx y la mala interpretación que se hizo de él, ¿no? La sociedad actual es muy diferente a la del siglo XIX o XX, antes de la tecnología. O sea, antes de todo el avance de la tecnología, es completamente diferente. Entonces los cambios son muchos.
La infancia de las personas de esos siglos era diferente a la actual, porque al modificarse las costumbres, las prácticas cotidianas, cambia la forma de sentir. No es lo mismo un chico en contacto con otros, jugando en la calle, experimentando todo tipo de sensaciones, que los niños actuales, ¿no? Que están en contacto con su celular como gran compañero. La tecnología genera otro tipo de estímulos, diferentes al del juego con amigos en la calle. Entonces, la tecnología cambió nuestra manera de pensar, de relacionarnos, de trabajar, de estudiar, y al ser tan veloz, y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, que en el 2020 se aceleró mucho más, ¿no? Ya está instalada la educación virtual y el trabajo virtual en todo el mundo. Como en todo cambio social, están los nativos en esa nueva forma de vida, y en este caso son los nativos digitales, y los que veníamos de otra estructura social que nos cuesta mucho más conectarnos con cada una de las herramientas tecnológicas que van surgiendo, ¿no? Los que no somos nativos digitales no tenemos la misma velocidad, aprendemos igual, pero con las dificultades. En ese cóctel vamos atravesando chicos y grandes la vida. Una vida donde las emociones siguen estando presentes, por supuesto, eso va a ser siempre así mientras existan los humanos, y como todo cambio, surgen cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que ya no son los adultos los que saben todo. Ahora sobre tecnología sabe mucho más un chico de 10 años que un adulto de 50. Y siempre estamos pidiendo ayuda. Esto pone en juego los sentimientos y el ego humano. En palabras de Henry, el sujeto es autoafección pura. La autoafección es cómo se manifiestan los sentimientos. El sentimiento es la esencia y el ser último de toda realidad. Pero ¿qué significa también todo esto? Que todo cambio en la sociedad son personas sintiendo, añorando el pasado y temiendo al futuro. El temor a ser superado por las máquinas es un fantasma de ayer y de hoy, porque antes era, cuando comenzó la revolución industrial, el temor eran las máquinas, y hoy es la inteligencia artificial. Entonces, en documentos escritos en la etapa de la revolución industrial, las personas que vivieron esos tiempos tenían terror que las máquinas los dejaran sin trabajo, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre en la actualidad. El fantasma a ser superados por la robótica es un sentimiento que está presente, cada vez más. La inteligencia artificial desarrolla sistemas computacionales como hardware y software que se comportan como el cerebro humano, ¿no? Son una copia de nuestro cerebro. La inteligencia humana cuenta con memoria a corto plazo, que es cuando ingresa la información al cerebro y tiene capacidad reducida de largo plazo, que es grande y externa, y acrecienta la memoria interna. El estudio de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro va acompañado de las formas en las cuales cada hemisferio procesa la información. Pero el mayor desafío de esta etapa tecnológica que estamos viviendo es copiar el procesamiento de información en que está relacionado con las características fisiológicas básicas del cerebro humano. No sé si hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta. El procesamiento del hemisferio izquierdo es para los aspectos del habla y el analítico, y el derecho es para los aspectos del comportamiento general, y no están relacionados con el habla. Entonces, esto llevó al desarrollo de la robótica, y en las industrias manufactureras enfocaron la inteligencia artificial a través de la construcción de robots que actúan con eficacia y evitan el cansancio y el aburrimiento de los empleados humanos. Y además no hay quejas, no hay gremios, nada con este reemplazo. En este contexto de avance de la tecnología, el empleo de la robótica, nacieron los emoticones, vieron los iconos, los que expresan emociones, que ahora los usamos todos.
Bueno, lo que en otros tiempos se podía expresar con palabras o gestos, ahora se grafica, simplificando el sentimiento en una carita triste, alegre, llorando, comiendo, y bueno, mucho más. Entonces, el objetivo básico de toda sociedad, de cada uno de los individuos que la componen, es ir en busca de la felicidad, del bienestar, de tener cubiertas las necesidades básicas y en muchos casos más que eso. Pero es posible lograrlo estando inmerso en una sociedad que depende de la economía para subsistir. Entonces, queda abierto el interrogante kantiano. Kant afirmaba que la felicidad propia es un fin, cuya posibilidad descansa en condiciones que solo pueden ser esperadas de la naturaleza, ¿no? Esto es, los medios para la felicidad propia, en cuanto que es hedónica, ¿no? Que va en busca del placer, están en la naturaleza, tanto externa como interna. Así como la revolución industrial construyó un cambio radical en la historia de la humanidad, la revolución tecnológica está modificando el diario vivir de los humanos a una velocidad inesperada. Los sujetos tenemos la capacidad de adaptarnos a las transformaciones para sobrevivir, pero en medio de esto estamos expuestos a todo tipo de información, que se comunica de diferentes maneras. Antes y ahora solo se trata de existir y en lo posible de ser felices, pero muchas veces las exigencias sociales y las presiones existenciales lo complejizan. Entonces los fenómenos y el ámbito en el que se hace presente esa realidad es lo que atraviesa a los individuos viviendo y sintiendo. La conciencia de nuestra propia existencia hoy es esta realidad, de sujetos atravesados por el fantasma del robot que reemplace a los humanos. Pero lo que no se puede es reemplazar las emociones. Sí van mutando, junto con los cambios sociales tan vertiginosos, pero no tienen reemplazo. Bueno, esto es un ejemplo, esto es como ir poniéndolo en práctica, ¿no? Todo lo que decía Henry, para poder determinar también que en el mundo de las ideas, que Henry, me perdí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaba pensando si alguien quería preguntar algo para poder seguir. ¿Nada? Bueno. Bueno, básicamente es eso, y también quería agregarles que Henry le da un lugar de privilegio al cuerpo, identificándolo con la subjetividad, es decir, con el yo. El cuerpo es y será en la filosofía un tema de estudio y la unión del cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, para Henry, el cuerpo humano no es como los demás cuerpos, porque es un cuerpo subjetivo, un cuerpo que es un yo. Esto para trabajar el tema del yo, ¿no? Que bueno, acá María Marta sabe, la tiene más clara con el yo, pero bueno, lo que decía Henry, para poder hacer un comparativo con el yo de Descartes y con después el yo del psicoanálisis. Entonces decía que el cuerpo no es solo movimiento, sino también es sentir. El conocimiento que tenemos del mundo a partir de nuestro cuerpo, decía Henry, no es un conocimiento meramente intelectual y representativo, sino que es un conocimiento corporal. La vida, decía Henry, no es otra cosa que aquello que se experimenta a sí mismo, sin diferir de sí. La vida es una afectividad originaria y pura, con la experiencia y el sufrimiento, ¿no? Que tenemos todos, que es la esencia de la vida, lo que nos va pasando. Entonces, al definir Henry el cuerpo del otro dice que el cuerpo del otro no solo está habitado por una carne semejante a la mía, sino que está provisto de los mismos sentidos. Y decía que yo, los mismos sentidos que tenemos todos, es un cuerpo capaz de sentir y de abrirse al mundo como yo.
El cuerpo, decía, es patos, que significa emoción. Y decía, el yo no tiene un cuerpo, sino que es un cuerpo. Bueno, nuestro cuerpo no se experimenta como un objeto cualquiera de la experiencia, sino que nuestro cuerpo es el principio y fundamento de nuestra experiencia. Bueno, él utilizó estos conceptos para pensar fenómenos sociales relevantes, ¿no? Como el trabajo humano, la alienación, y hoy por hoy se podría llevar a patrones culturales de belleza y estereotipos frente a la diversidad de los cuerpos, gordos, flacos, ¿no? Bueno, a los implantes, a la violencia de género, se lo podría comparar hoy por hoy con todos estos ejemplos. Bueno, básicamente este es un repaso por Michel Henry, y no sé si quieren hacer alguna pregunta, quieren que me explaye un poco más. Buenas tardes. Quería aportar algo que estuve pensando mientras la escuchaba a Graciela. A ver qué te parece, Graciela, lo que estuve pensando mientras te escuchaba. Una de las cosas que me pasa cuando vemos el texto de Henry me hace pensar en la cuestión de las interpretaciones, que es un tema que, bueno, que los que venimos de las ciencias sociales suele pasar, ¿no? Mismo nos ha pasado el profesor Lutsky en la primer clase cuando hace referencia a Descartes, también recupera una otra interpretación que es el yo siento más allá del yo pienso, y esa frase que aparece en la meditación donde Descartes amplía, le da al pensar, podríamos decir, un abanico más abarcativo que va más allá de la cuestión de la razón, ¿no? Porque en un momento dice que soy una cosa que piensa, soy una cosa que dude, elige, ama, siente, quiere, no quiere. Esto también lo recuperábamos en las clases, ¿no? Entonces, estas cuestiones de las interpretaciones, de cómo interpretamos sobre todo lo que autores clásicos, ¿no? plantean, es un tema dentro de las ciencias sociales. Y me parece que un poco lo que él está queriendo también plantear es esta cuestión que, bueno, en esto que en la metáfora del edificio que plantea Marx de la superestructura, las clases sociales, la base material, lo que está queriendo decir Henry, que en esas interpretaciones, esas categorías que son interpretadas así por el marxismo, lo que está queriendo recuperar es que, lo voy a decir así como burdamente, hay gente metida adentro. Claro, ahí, ¿no? Sí, cuando él habla de material, casualmente es de la realidad que somos, no tiene nada que ver con la física, con el materialismo del que se habla, ¿no? Claro, pero esta cuestión de la vida, ¿no? La vida misma allá adentro. Exactamente. La vida misma, la vida fenomenológica individual, decía Henry. Claro, y esta cuestión también de las interpretaciones me hace pensar en cómo a veces separamos, no separamos, pero encontramos como separada las teorías de las prácticas. La pandemia, creo que en el ámbito educativo nos mostró un espejo de eso muy palpable, ¿no? De que, bueno, teníamos como que los docentes que hace muchos años creemos que como que ya estaba todo aprendido, y como vos decís, ¿no? Como recién comentabas con la tecnología, se nos vino a como desestructurar ese saber
porque bueno, algo irrumpió diferente, ¿no? Que no es nada más ni nada menos justamente que la vida misma. Claro, y en eso los cambios, por eso yo me refería a los dos cambios, ¿no? La revolución industrial y la tecnología, los cambios en la cuestión afectiva, ¿no? Las emociones, que hay que tener en cuenta de que también cómo va cambiando una sociedad y que las cosas que nos van afectando, cómo también va haciendo esos cambios tan estructurales en la sociedad, ¿no? Claro, y esto recuperando un poco el teórico del lunes pasado, donde veíamos con Germán como las distintas nociones de sujeto, del recorrido que hace la materia, y tomamos el tema de la fenomenología desde Sartre, Levinas, Henry, cómo esto también, y bueno, en algunas clases también lo conversamos, cómo plantea una cuestión también desde lo epistemológico para las ciencias sociales, ¿no? El incluir, digamos, se puede analizar la vida y todas las teorías sociales, o cuando uno investiga parte en las teorías sociales o se hace investigación social parte de las personas, ¿no? Personas con, como decíamos, afecciones, cuerpos, sensibilidades. Exactamente, por eso emociones. Henry estudió 10 años, 10 años estuvo estudiando el Capital de Marx y decía, a ver, ¿dónde está la falla? Porque según él no se tuvo en cuenta toda esta afectividad, estas emociones en toda esa interpretación, ¿viste? Claro, el lunes pasado como que recuperamos esto, ¿no? Desde las ciencias sociales, como muchas veces, primero desde las ciencias, ¿no? Sí. El dejar de lado la afectividad del cuerpo. Exacto. Pero en las ciencias sociales, si hay alguno de acá de los sábados, vuelvo sobre este tema, todas las clases, tenemos un desafío, pero no porque no existe. A ver, un desafío que en realidad es lo que debe ser, ¿no? Digamos, si estamos estudiando ciencias sociales, el ser humano, la humanidad, el hombre, la mujer, la vida está en el centro. Y me parece que estos textos, como los que hicimos referencia a la clase pasada y plantean eso, ¿no? La cuestión de recuperar lo subjetivo y dentro de lo subjetivo todo lo que tiene que ver con justamente este concepto tan importante de praxis, que bueno, que después otros teóricos toman, pero que nos parece re importante desde la materia, porque más allá de las ciencias sociales es también recuperar desde la comunicación, ¿no? Como decimos, de esta materia, ese rincón, ese espacio donde aparece la afectividad, lo emocional, lo sensible. Esas son una de las cosas que pensaba al escucharte. Buenísimo el análisis y la interpretación, porque claro, según palabras de Henry, lo que le pasa a un cuerpo, lo que atraviesa a ese cuerpo, le está pasando a todos los cuerpos de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, cuando hablaba de los obreros, por ejemplo, según la interpretación de Marx, todos iban trabajando, todos tenían las mismas problemáticas, ¿no? Todos tenían las mismas situaciones, pero cada uno de ellos, a su vez, le atravesaban las mismas cosas, pero a su vez sus propias emociones, ¿no? Y bueno, no es un dato menor, y que yo comentaba con los chicos de los miércoles, que también en eso hay un cambio generacional muy fuerte con respecto a las emociones, porque antes no estaba permitido expresar las emociones. Antes un gerente de una empresa, si mostraba sus debilidades, yo les puse el ejemplo de la serie de Mad Men, ¿viste? ¿Vieron la serie Mad Men? Cuando el tipo, que era un capo de la publicidad, expresa sus emociones porque se separó y tal, lo echaron del trabajo. Antes era muy así, ¿no? Los grandes jefes, los gerentes no podían demostrar, estaba mal visto en las empresas en mostrar las emociones. Y bueno, ahora es todo lo contrario, en eso también hay un cambio muy enorme. Y
Y a través de la tecnología se muestran mucho las emociones. Y se demuestra no solo con palabras, ¿no? Sino también con todos estos emojis que circulan permanentemente. O sea que es un tema que a lo largo de la historia va y viene, ¿no? El de las emociones. Que siempre está. No se puede, no se puede obviar. Disociar, claro, sería disociar al sujeto. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Me permito una intervención? Dale. Hay varias cosas que me quedo pensando. Arranco por el final. Esto de las emociones y la tecnología, que en realidad no es el tema central del teórico de hoy, pero no puedo dejar de decirlo. Habría que evaluar, es material interesante para quienes estén pensando en un tema para sus tesis o sus trabajos finales integradores a partir de ahora. Si bien hay una expresión de las emociones a través de la tecnología como antes no la había, tal como decía recién la profesora, también cabría evaluar si esas emociones no aparecen devaluadas. Quiero decir, si el emoji que comunica no ocupa, esto lo vamos a ver en cada una de las comisiones cuando trabajemos con psicología lacaniana y con la idea de forclusión. Hay un desplazamiento muy del orden de lo semiótico entre aquello que se intenta comunicar y la materialización simbólica de eso que se intenta comunicar. El emoji está reemplazando una expresión lingüística que en otro momento hubiera sido más amplia, que a su vez está reemplazando el sentimiento en sí. Hay como una traducción de una traducción de una traducción, y en el medio de esos procesos se pierde un poco el sentido. Pero eso como digamos, como un aporte marginal al tema central de hoy que tenía que ver con la filosofía de Michel Henry. Y lo que quería decir es que en realidad estos conceptos que se están trabajando en el teórico de hoy son de absoluta actualidad y que creo que es muy importante para cualquier cientista social tenerlos muy presentes. Yo la semana pasada les mencionaba esta distancia que hay entre lo que es la comunicación entendida desde un emisor y un receptor como abstracciones y lo que es la comunicación real, ¿no? Lo que realmente ocurre en el campo social, donde lo que hay son seres humanos, no abstracciones del orden del emisor y del receptor. Bueno, en la economía sucede exactamente lo mismo. La economía es un producto directo del positivismo cartesiano, en tanto que es una abstracción analítica que se estudia en sus complejidades, pero esto es lo que está denunciando el texto de Henry, donde lo humano, donde la vida, donde la persona finalmente está ausente. Por algo parecido a lo que decía recién respecto de los emojis. La abstracción termina ocupando el lugar de aquello que pretende traducir, pero no está. Lacan dice que cuando uno pone en palabras algo, María Marta me va a poder corregir si lo digo mal, ahí donde está el decir, ahí donde está la palabra, está la ausencia de aquello que se dice. Porque eso que estaba originalmente, que yo lo convierto en palabra, al haberlo convertido en palabra, lo estoy suplantando. Exacto. Entonces, en la economía pasa esto. Cuando uno habla de números globales, de guarismos, de índices que remiten finalmente a algo que sucede en el territorio de lo social, al dedicar demasiada atención a la abstracción, eso que sucede en el terreno de lo social, que es la vida, desaparece, queda tapado por lo otro. Y ahora que estamos a las puertas de un proceso eleccionario muy particular, no es necesario que les cuente, porque lo estamos viviendo todos juntos,
en las discursividades sociales hay un borramiento absoluto del otro. Cuando se habla de economía, cuando se habla de si hay que cerrar o no tal ministerio, tal dependencia, cuando se habla de quienes cobran planes sociales, las discursividades tienden a vaciarse, por lo menos en un sector del espectro político, del contenido que debería estar detrás, que es el contenido vital de que esas abstracciones son personas. Entonces, Perdón, sí, aprovecho, Germán, para agregarte lo que Michel Henry era muy crítico de la filosofía occidental, ¿viste? Él era muy crítico de la filosofía porque decía que analiza, lo hago votación de lo que vos decís, para agregarte, porque él decía que analiza lo exterior del ser humano y se olvida del interior, ¿sí? Entonces eso dice que conducía al pesimismo nihilista de Nietzsche. ¿No? muy Justo viene zen a aparte, colación de lo ¿no? que vos estás diciendo. Él en esos mismos términos era crítico de la filosofía occidental, ¿no? Del desarrollo de nuestra cultura era muy crítico. De hecho, en una cultura mercantilista, economicista, como la nuestra, donde todo está atravesado y de alguna manera condicionado por lo que son los desarrollos económicos. Digo, a mí también me preocupa mi economía. No es que estoy tratando de ponerme en un lugar utópico donde no me importa lo material. No, al contrario, formo parte de esta sociedad, me preocupa saber cómo voy a llegar a fin de mes, si voy a poder llegar a fin de mes, si voy a conservar mi trabajo, por mi trabajo, pero fundamentalmente porque es mi fuente de ingresos, etcétera, etcétera. En una sociedad de esas características, la mirada utilitaria sobre la persona convierte a la persona en un elemento de producción. Algo que se puede ver muy fácilmente, si es que no se ha entendido lo dicho. En las culturas ancestrales, la figura de la persona mayor, del viejo de la aldea, era venerada porque se suponía que el más anciano era aquel que tenía más sabiduría por tener más experiencia de vida. Bueno, eso es Hoy muy día, filosofía oriental, ¿no? Es esa muy... misma figura es deleznada porque deja de ser un actor protagónico del aparato productivo. Entonces, Exacto. fíjense cómo esta abstracción de lo monetario inclusive modifica el valor que le damos finalmente al otro. ¿Quién es el otro? ¿El otro es un engranaje más del aparato productivo o hay algo que sea más trascendente, que sea más importante? Esto es lo que se está debatiendo en este texto y es así como creo yo que tiene que ser visto el humanismo que se esconde detrás del concepto de praxis en el texto de Michel Henry. Sí. Exactamente, por eso él también cuando escribió esa novela Le Amor, que era él decía que en el Mayo francés, en la revuelta que hubo en el Mayo francés, él hace un paralelo, ¿no? Una metáfora que decía que era tal el ruido que había, o sea, esto llevándolo nuevamente, ¿no? Al tema de las emociones, que había una pareja que no encontraban dónde expresarse el amor, ¿no? Lo que dice él en esa novela. Precisamente, ¿no? Llevado a esta afectividad de la que él habla, como que no hay lugar, por eso esto era una metáfora, ¿no? Pero no había lugar en esa época para expresar los sentimientos, ¿no? Él era muy crítico, sí, muy crítico de la cultura, ¿no? De esta cultura occidental, digamos. Si bien él nació en Vietnam y era muy estudioso de la filosofía oriental, pero bueno, también este fracaso que según él tenían los gobiernos comunistas y socialistas lo llevó a hacer todo este análisis tan profundo, ¿no? De la afectividad también. Como que para él el fracaso era ese precisamente, el no tener en cuenta los afectos, ¿no? Hablando de narrativas, Martín pregunta en el chat si este texto de Michel Henry
tiene que ver un poco con Goodbye Lenin. Yo reconozco que no tengo presente la película como para dar una respuesta, pero no sé ustedes. ¿Con qué, Germán, perdón? Con Goodbye Lenin, la película. Ah, no, no la vi. Goodbye Lenin es una película donde, bueno, muestra toda la cuestión del muro, lo que recuerdo, ¿no? De Berlín, y una señora, la madre, la abuela, madre creo, cae internada en coma y se despierta luego de la caída del muro. Ah, no, no la vi, pero... Entonces, no sé si tiene que ver. No sé. Hay cuestiones ahí, a mí en algún sentido tiene algo con algo de La vida es bella, porque bueno, lo que tratan es de que esta mujer no se dé cuenta que bueno, que estaban en otro proceso social y político, hasta que ve en un momento desde la habitación del hospital el cartel de Coca-Cola prendiéndose y apagándose. Ah, no, no la vi, no la vi. No la vi, pero pues, no sé, no creo que tenga relación, claro, pero... no era la caída, fue cuando construyeron el muro. No me acuerdo, la vi hace años. Ah, es vieja. Pero... Puede ser, pero él, bueno, él era novelista, Michel Henry. Puede ser que hayan sacado una película, pero no tengo conocimiento de que sea así, ¿no? Ese paralelo. Pero bueno, está bueno para hacer un comparativo también, ¿no? Martín, en todo caso, te digo, uno de mis maestros me enseñó que todo siempre se puede conectar con todo. Claro. Así que es cuestión nada más que encontrarle la vuelta. Es la idea, es un poco la idea de nuestra cátedra, ¿no? Que todo se conecte con todo, que todos los textos tengan una relación o si no la tienen, bueno, ver por qué. Algo que me gustaría destacar, Graciela, también en relación al texto, que es una de las particularidades que me parecen muy interesantes de este escrito de Michel Henry, que tiene que ver con la identidad, que es un tema que a mí me toca muy de cerca. Tradicionalmente, la identidad de las clases sociales se ha explicado por la confluencia de las condiciones materiales de vida, es decir, si yo tengo un mismo ingreso que otra persona, trabajo la misma cantidad de horas que otra persona, etcétera, etcétera, se supone que pertenecemos a la misma clase social, lo cual no deja de ser cierto, pero Henry, con el concepto de praxis, siempre va a poner primero que nada la sensibilidad. Es decir, sentimos de la misma manera y esa confluencia en el sentir es lo que nos coloca dentro de un mismo colectivo identitario que vamos a llamar clase social. Después esto va a coincidir sin duda con los parámetros más materiales, ¿no? Nivel de ingreso, bueno, todo lo que señalaba antes. Pero en el análisis de Henry, si bien todo es dinámico y es como el Ouroboros, que es esa figura mítica de la serpiente que se muerde su propia cola, ¿no? Generando un círculo. No hay un principio y no hay un final, pero para el análisis siempre Henry va a iniciar su pensamiento en lo que le sucede a la persona, al sujeto, en su sensibilidad, que es su contacto directo con el mundo. Las cosas pueden tener un precio, que es el valor de mercado, pero para Henry, eso, que es el valor de mercado, que es lo que sostiene el sistema económico, en definitiva no es sino algo secundario, no digo anecdótico, pero sí secundario. Lo principal es la relación directa que tiene con su sensibilidad el sujeto con ese elemento material, eh, como decirte, si tu mamá antes de morir te tejió un pullover,
ese pullover tendrá un valor de mercado, pero ese valor de mercado no tiene absolutamente nada que ver con el valor afectivo que tiene para cada persona. Claro. Es Bueno, un ejemplo burdo, pero para que se entienda el sentido de esto que estoy diciendo. Bueno, también por eso yo hice este paralelo, ¿no?, con la revolución industrial y la tecnológica en cuanto a las emociones, porque lo que significó emocionalmente ese ascenso social, o sea, porque si bien Marx escribió lo que escribió, porque fue atravesado por esta revolución industrial y el impacto fue tremendo en la sociedad, los cambios emocionalmente también, ¿no?, porque comenzaron a armarse ciudades, toda la vida tuvo unos cambios tremendos. Y este ascenso social al cual la gente tenía la posibilidad de acceder, que antes era imposible, también tiene que ver con todas las emociones, ¿no?, que iban transitando a medida que la gente iba pudiendo. Los hijos a lo mejor tenían acceso a un poquito más. Entonces, por eso también hice este paralelo con la revolución tecnológica, ¿no? La revolución industrial y la revolución tecnológica, cómo ambas, con las diferencias enormes que tienen, pero cómo también impactan en las emociones, ¿no? Es un Por eso poco... el desarrollo que él hace de la filosofía de la afectividad tan profunda, la verdad que es interesante. Sí, vendría a ser un poco en el concepto, la categoría, ¿no?, tan trabajada de plusvalía. ¿Dónde está ahí el obrero? ¿Qué es lo que el obrero siente frente a la máquina? Exacto. En la fábrica no está dentro de la categoría de plusvalía. En eso que acaba de decir Germán y bueno, y conectando un poco con lo que me parece interesante, ¿no?, recuperar de esto de cuando hacemos de estas categorías analíticas, que trabajamos a veces desde lo académico, ¿no? No perder esa mirada. Bueno, yo por mi parte creo que ya estamos, ¿no?, con Henry. Gracias, Graciela. No sé si algún estudiante quiere hacer algún comentario. Me parece que ninguno está en línea en este momento, no sé si habrá alguno, pero la mayoría... Sí, hay 10 estudiantes, bueno, algunos están en línea, pero aprovecho para quienes están, vamos a tratar para el lunes que viene de generar, como comenté en el chat, un enlace para realizar el teórico a través de Google Meet. Ya gestionamos una cuenta desde donde hacerlo. El único inconveniente que estamos teniendo es que esa cuenta, que no tiene límite de tiempo, que era uno de los problemas que teníamos, no permite grabar. Así que vamos a ver si logramos hacer la grabación a través de algún tipo de aplicación externa, de extensión de Chrome o algo por el estilo. Pero bueno, para que así todo el mundo pueda participar y que sea una clase más interactiva. Claro. Exactamente. Muchas gracias, Graciela. No, gracias a Gracias. ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene, entonces. Nos vemos. Gracias, chicos. Besitos. Gracias. Saludos a todos. Chao.